Bueno, pues muy buenas tardes a todos los amigos de Vino Tinto y Banderillas. En nuestra sección de entrevistas taurinas nos da mucho gusto recibir, para mí particularmente, y perdón por hablar en primera persona, pero es un torero que yo admiro mucho. Primero por el buen gusto, la clase, y yo tengo muchos adjetivos para este torero que si me pongo a decirlos creo que no terminaríamos. Pero es un placer recibir en esta casa al matador Jerónimo. Matador, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Gracias a ustedes por invitarme, un saludo a todos los aficionados que nos están escuchando, pues muy contento y admirado por este bonito proyecto que tienen. Pues la idea es básicamente en esta entrevista conocer tu trayectoria, que el público taurino joven, que es al que queremos llegar, sepa quién es Jerónimo. Muchos yo creo que obviamente lo conocen, pero sí nos interesa que el público joven sepa quién es Jerónimo, qué hace, cuál ha sido su andar en la fiesta y su trascendencia, porque eres un torero de dinastía. Sí, bueno, podríamos empezar a lo mejor por la dinastía, ¿no? Yo soy un torero, soy la quinta generación en mi familia. El más nombrado es mi tío Jorge Aguilar, el ranchero, mi tío Raúl Ponce de León. Son toreros que si los buscan en la historia del toreo, pues bueno, han sido grandes toreros, pero también desde mi bisabuelo, sus hermanos y primos también pues ya toreaban. Entonces ya lo llevo en la sangre, el ser torero, y muy ligado también con la ganadería de toros bravos, pariente de muchos ganaderos de la familia González, de Tlaxcala. Entonces por todos lados llega el gusano. Matador, pues ¿de dónde te surge? ¿Cuándo decide Jerónimo empezar este camino, la guerra, como se dice en el argot, y decide ser torero? Mira, el momento puntual, no, a lo mejor no lo tengo registrado, pero sí recuerdo muy bien, como a los 9 años, que fui a una plaza de toros, una corrida en la Plaza México con un lleno impresionante. Toreaba creo que Mariano Ramos, Jorge Gutiérrez y Miguel Espinosa, si no mal recuerdo. Y la plaza llena, y de escuchar los solés de la Plaza México, dije, oye, yo quiero ser torero. Y de ahí me empecé a involucrar más, y escuchando la vida de mi tío Jorge, del ranchero, de cómo se vivía antes, esas sobremesas, pues me fui envenenando. Y el momento cuando yo dije quiero ser torero no recuerdo. Lo que sí me acuerdo es que a los 12 años sí yo ya tenía claro que iba a ser, ¿no? El momento no me acuerdo cuándo fue, pero yo me acuerdo que a los 12 años ya decía no voy a hacer otra cosa más que torero, y tenía toda la ilusión en esta profesión. Maravilloso, pues te agradecemos que hayas decidido, porque realmente toreros como tú son en este momento específicamente de la fiesta los que hace falta, los toreros de buen gusto. Ahorita que mencionabas a Mariano Ramos, el capote de paseo que está aquí, perteneció al torero Charro de la Viga. Y tú también comentarle a la afición que tú eres también un torero, de alguna manera tú eres un torero charro. Así es, antes de torear yo pertenecía a un equipo charro. Cuando me entra el veneno del toro, empiezo a entrenar para ser profesional como matador de toros, pero nunca me he desligado o nunca se ha muerto también la pasión por la charrería. Creo que son dos tradiciones en México que pueden ser quizá las más arraigadas, ¿no? En cuanto a espectáculos, lo que es la charrería que se formó y nació en México, y la fiesta de los toros, que la recibimos de los españoles, pero que llega desde que llegan ellos acá y se forma la nación mexicana, ¿no? Entonces creo que tienen la misma antigüedad, quizá una más, otra menos, eso nunca me he puesto a investigar, pero siempre he tenido esas dos pasiones, y hasta la fecha trato por lo menos de entrenar o practicar también la charrería. No dejo de montar caballos y bueno, entrenar y prepararme para torear, que son dos grandes pasiones que tengo. Una cuestión muy importante es ¿qué dificultades en esta época particularmente has encontrado a la hora de ver tu nombre anunciado en los carteles? Porque
aquí no damos coba y hay que decirlo, realmente ahora se lleva a las plazas un público más social, más de fotos, más de Facebook, pero no va a un público taurino. Y por eso era importante tener a un torero de buen gusto de este corte, para que la gente sepa que aparte de poner banderillas, que aparte de pasarse el toro por la espalda, está el toreo clásico, que es el que nos remonta a lo actual. ¿Qué dificultades has encontrado con las empresas cuando dicen, oye, Jerónimo, te queremos contratar, pero pues no pones banderillas o tú no te pasas el toro por la espalda? ¿Has encontrado dificultades? Sí, mucho. Porque tú como torero vas buscando la pureza del toreo, la profundidad, que es, muchos de los que no saben, a lo mejor el público que nos está escuchando, a lo mejor no entiende esto, pero el toreo es citar, templar y mandar, ¿no? Eso cuando tú aprendes a torear, es de lo primero que aprendes, ¿no? El ABC se podría decir, hay que aprender a citar, templar y mandar, ¿no? Y cuando tú vas buscando, por ejemplo, ese tipo de conceptos, ahorita se me vino eso, ¿no? Pero otro puede ser el torear lento, el torear con ritmo, el tener cadencia en un lance, en un muletazo, el tener hondura. Son muchos conceptos que a lo mejor ahorita muchos me entenderán, otros no, pero sería muy bueno, qué bueno que los vayan escuchando para que sepan qué es lo que va siendo la raíz del toreo, ¿no? Entonces cuando tú buscas eso, creo que actualmente la gente no está tan preparada para entender eso. Habrá muchos que sin saber nada lo pueden sentir, que es lo bonito esto de un arte, pero hay mucho público que le gusta más otro tipo de impacto del torero sobre ellos. Entonces eso ha sido un motivo para que los empresarios digan, oye, espérame, porque pues nosotros vimos que se emocionó más este público con otro tipo de faenas y es el argumento que te van poniendo a lo mejor para no contratarte en corridas. Entonces sí hay una dificultad, pero también una de las cosas que siempre supe o he sabido es que el torear es sacrificio, ¿no? Y esto es parte de un sacrificio, el saber que decir, a lo mejor ver que muchos empresarios no valoran, el público a lo mejor no, porque no es su obligación, ¿no? Ellos van a sentir. Estaría muy bueno este tipo, por ejemplo, de prensa, de reportajes, estos puentes hacia el aficionado, para que puedan entender y tener más cultura y educación taurina y puedan apreciar más variedad de toreros, de toros, de ganaderías y sea más amplio su paladar taurino. Decía Juan Belmonte, se torea como se es, y no sé si coincidas conmigo, pero yo creo que cuando algo trascendente está pasando en la vida de un torero, se ve reflejado en la plaza. Cuando un torero anda mal, tiene alguna situación también en contra, se ve reflejado en la plaza. ¿Tú coincides que como esto es de emociones, todo lo que traes dentro es lo que fluye a la hora de tomar el capote o de tomar la muleta? Totalmente. Yo creo que por lo menos en mi concepto, ¿a qué voy yo como torero a la plaza? Yo voy a expresar todo lo que he vivido, lo que siento, lo que el día a día me va enseñando, llevarlo a un ruedo delante de un toro. Entonces, cuando tú estás alegre, es lógico que transmitas eso al público, ¿no? Cuando tienes problemas, ya sea familiares, profesionales, de lo que sea, también se llega a reflejar. Quizá otros toreros no, porque no es lo que buscan en el toreo, pero yo eso es lo que busco, ¿no? Tratar de emocionar y transmitiendo lo que en el día a día me he estado llenando dentro de mí para poderlo sacar delante del toro. Eso para mí es el torear. Preguntarte, ¿tú crees que en México existe esto del antitaurinismo? Bueno, porque para los públicos jóvenes comentar que en España, no confundirnos, no, sí hay el antitaurinismo, sí lo hay, pero en Barcelona particularmente fue una cuestión política, porque ellos siempre han relegado de España, entonces ellos al negar la fiesta niegan esa identidad. Entonces ahora España da un paso porque nombran a la fiesta patrimonio
cultural, que me parece algo muy, muy interesante. Eso es lo que adelanta a las grandes civilizaciones, a los grandes conglomerados. Pero en tu caso, ¿tú cómo visualizas el tema del antitaurinismo, particularmente en México? Fíjate que yo lo veo igual. Yo creo que son movimientos políticos. Tuve la experiencia de defender los toros cuando en México querían prohibirlos en la Ciudad de México. Hablamos con los diputados y las líneas que venían de arriba podían ser muy taurinos, pero les habían mandado la línea de que no a los toros, o sí a los toros, estando ellos en contra a lo mejor de esa decisión, ¿no? Entonces me di cuenta que es un movimiento político, sí, sin duda, de que se mueven más hacia gente que no tienen conocimiento de qué son los toros, para hablar también en contra de ellos o estar en contra. También me he dado cuenta, porque no tienen bases, no tienen fundamentos, no conocen qué es la fiesta brava, pero ya están atacándola, ¿no? Entonces hay esa falta de cultura, hay esa falta de conocimientos de qué es los toros, pero también hay un movimiento político, eso también, y creo que lo vivimos cada vez que va a haber elecciones. Pues es triste. ¿Sabes por qué? Yo he llegado a muchas conclusiones y no sé si estarás de acuerdo conmigo. ¿Por qué es peligroso el mundo de los toros? Porque el mundo de los toros encierra cultura, conocimiento, y también encierra la cuestión de la necesidad de aprender. Yo considero que una de las cosas que le preocupa a los políticos es que es el último foro democrático que existe verdaderamente. ¿Tú qué piensas de eso? Puede ser, no lo había visto así, es interesante ese razonamiento. Por supuesto, y la otra vez me decía mi hermano que en la universidad estaban estudiando sobre una teoría del caos, precisamente, que es lo que estás mencionando. Mientras la gente no tenga conocimientos, los que tienen el poder van a poder mover sus fichas a como quieran, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la gente tiene educación, tiene cultura, tiene conocimientos, tiene bases? Entonces ya no es tan fácil. Entonces puede ser, no lo había visto así, y la verdad es que sí, que como en el toro es la vida de un ser humano con la de un animal real, y es esa lidia y es ese enfrentamiento, deja de ser a lo mejor una pantalla de cine, a lo mejor, o deja de hacer como otras artes, una obra teatral, sin dejar de ser, o sea, la diferencia es que hay dos seres vivos que están dando su vida y ponen en peligro, ¿no? La de un ser humano y la de un toro. Entonces eso hace la diferencia, y a lo mejor por eso siempre va a haber verdad y como dices, ¿no? Le puede preocupar a los políticos. ¿Cómo te consideras? ¿En qué línea del toreo estás? Hay que comentarle a la gente que realmente sí hay muchas ramas en el toreo. Sí. Hay obviamente los toreros bullidores, los toreros poderosos. Pero Jerónimo particularmente, ¿cómo se define a sí mismo como torero? Mira, yo trato de hacer el toreo clásico, aunque sí, normalmente trato de ser un torero artista, ¿no? De crear a veces, de tener variedad, y si no tener variedad, por ejemplo, por lo menos ser diferente y tener un sello propio en mi toreo. Y eso creo que me cataloga como un torero artista. La cuestión, por ejemplo, con los toreros artistas, yo decía que el toreo, hace rato que platicábamos previo a esta entrevista, que los buenos aficionados, los de verdad, se dan cuenta de todos los detalles que pasan en la plaza, en el ruedo. Entonces, a los toreros artistas hay mucho que verles. Jerónimo particularmente, para los nuevos aficionados, es un torero de los que he visto lucir extraordinariamente bien con el capote, porque no es fácil, tú nos puedes explicar. El capote tiene un manejo sumamente complicado. Sí, totalmente, porque es complicado, porque el toro viene de salida, viene con toda la fuerza. No sabes tú qué es lo que va a hacer el toro. El matador, cuando sale el toro, empieza a estudiarlo luego, desde que lo llaman a un burladero, al otro, desde que está corriendo, y empiezas a estudiar, depende el comportamiento del toro para poder empezar a lidiarlo tú. Y entonces, para darte cuenta rápido y poder torear bien y bonito con el capote
y sobre todo a la Verónica, que es el lance fundamental, se pudiera decir, es muy difícil. Es muy difícil porque tienes que encontrar el ritmo al toro, que viene con una velocidad impresionante. Tienes que encontrar la altura de tus manos para torear con el capote. Si tienes que bajarle las manos muy abajo, a media altura, arriba, despedir, irlo enseñando aparte al toro a que se vaya desplazando en línea recta, porque lo que hagas ahí va a ser básico para después con la muleta. Entonces tiene muchas complicaciones y creo que por eso lo hace precioso el toreo de capote. La tarde más álgida, más complicada de tu vida. Hubo 2 tardes complicadas en mi vida. Una en España, en Francia, en una plaza de un pueblo gitano, se llama Santa María de la Mar, pegado a Arles, en la Camarca francesa. Sopló un vendaval, estaba la plaza pegadito en el mar, y empezó el levante, le llaman ellos, que es viento de levante, sí. Y nos tocó una novillada muy brava de Salduendo, bravísima, y se complicó ahí la cosa. Y otra vez en el Grullo, Jalisco, en un carnaval, se rompe el toro mío, un toro de Chafik, me parece. Se rompe el pitón, un toro mío, y el reserva que llevaba 2 años ahí, un toro con 7 años, que lo habían meneado los albañiles de ahí, que estaban en las corraletas, y salió pues prácticamente toreado. Entonces no lo pude torear, pero la gente bien brava estaba, entonces tuve que salir. O sea, no me esperé al final porque me querían linchar, no lo pude, me costó trabajo matarlo y no le di un solo capotazo. Con la muleta, agarré la muleta nada más para tirarme a matar. Oh, de esas anécdotas complicadas cuando se traga aceite, ¿no? La tarde, y ahora vamos a la parte, lejos de tu alternativa, que siempre son tardes muy bonitas, muy emotivas, una tarde que particularmente tú recuerdas, y te pregunto esto porque es muy diferente, fíjate, es muy curioso. La cuestión, por ejemplo, es los buenos aficionados a veces recuerdan tardes que los matadores no recuerdan. Sí, pero por ejemplo, particularmente también tú, a veces, ¿qué tarde particularmente tú recuerdas como excepcional? Esa tarde donde dijiste Jerónimo en su esplendor. Mira, hay varias. Así como me gusta transmitir algo, hay tardes que me transmiten mucho. Y hay tardes, como dices, que o no te acuerdas o no te quieres acordar. Muy malas. Pero se me vienen muchas a la mente. Se me viene mucho la vez que partí plaza, que toreé en Sevilla, en la Real Maestranza de Sevilla, como novillero. Esa era una ilusión muy grande, que cuando llegué a ese ruedo fue impresionante, ¿no? Y toreé con el capote en Sevilla. Es difícil que te toquen la música. El único que decide cuándo tocar, que la banda toque la música, es el director de orquesta de la Real Maestranza de Sevilla. Y a mí me tocaron con las Verónicas, empezó la música a tocar. Es algo que decían, es que esto no se ve, que con el capote te empiecen a tocar la música, es dificilísimo ver en Sevilla. Entonces eso, cuando yo empecé a escuchar con el capote la música, se me puso la piel de chinita, y ya sabes, el recuerdo de toda la vida. Esa es una. En Venezuela otra, yo andaba de capa caída anímicamente, y me voy a torear a Venezuela y me presento en Valencia, Venezuela, una plaza más grande que la de Guadalajara, 22,000 gentes creo que le caben. Qué bárbaro. Un pedazo de toro pesó casi los 600 kilos, y cuando empiezo a abordarlo, me empecé a abandonar, le hice un faenón, le corto las 2 orejas, algo en hombros, y otra vez volvió a agarrar mi carrera un impulso, sí. Son entre muchas tardes, ¿no? Hay muchas.